lugar, más de medio año, una cosa impresionante. Eh, Más importante que todo esto, Jorge es un gran filántropo. Él fundó la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México en Nueva York. Es muy activo y en otros patronatos y fundaciones es muy activo en apoyar a los migrantes, a los indocumentados, dar becas. Y bueno, y ahora nos está apoyando a nosotros con este evento maravilloso. Jorge, te agradezco muchísimo y adelante. Al contrario, Sergio, Arturo, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto acompañarlos. Em, Creo que hay un montón de cosas de qué hablar, así que quisiera empezar de lo global a lo local. Creo que sería muy difícil que entramos directamente en México sin dar perspectiva de qué es lo que está pasando en lo internacional. Así que creo que para entrar en materia, lo primero que les diría, y que creo que nos estamos empezando a dar cuenta de eso, es que este tema de la pandemia y del impacto de la pandemia es un tema que va para largo. Creo que se han ido manejando expectativas de que esto era algo temporal, que pronto iba a haber soluciones, de que pronto se iban a normalizar las cosas, y creo que cada vez nos está cayendo más el 20 de que es muy probable que este proceso de normalización sea mucho más largo de lo que al principio esperábamos. En todo este proceso siempre me ha parecido que se usa el término sin precedente con enorme frecuencia, o podríamos decir con una frecuencia sin precedente, pero para uno de los temas para los que se usa es para cuando se habla del desarrollo de la vacuna. Ciertamente es conmovedor ver cómo la comunidad científica internacional está cooperando, que es una cooperación sin precedente, pero es importante también que recordemos que el récord para hacer una vacuna fue la de las paperas, que se empezó a hacer en 1963 y la vacuna salió al mercado, digamos, en 1967, es decir, tomó 4 años. Y es importante también que recordemos que el SIDA, que ha aquejado a la humanidad durante 40 años, pues sigue sin vacuna y tomó 10 años desde la aparición de los primeros casos en los 80 para que se desarrollara la combinación de medicamentos que ha resultado efectiva reduciendo el impacto para pacientes contagiados. Entonces yo creo que aún si partiéramos de la base de que una vacuna o una combinación de medicamentos podrían tomar en el orden de año y medio. El tema de la vacuna podría ser muy complicado porque habría no solamente que desarrollarla, probarla, sino también habría que producirla y producir miles de millones de vacunas no es cosa fácil y después inocular a la población del mundo tampoco lo es. Algo que les invito a que reflexionemos es qué va a pasar cuando en algunos países como en Estados Unidos, donde estoy yo aquí en Nueva York, mucha gente decida que no se quiere inocular. O sea, hemos visto todos estos movimientos antivacunas y todas estas teorías de conspiración que en su momento podrían hacer difícil esto. Ciertamente esta eh, crisis que proviene de la pandemia tiene características únicas y las tiene porque habíamos visto muchas crisis económicas en el mundo, pero que se originaban en algún sitio, que probablemente tienen impacto en alguna región, pero simultáneamente otras regiones estaban en ciclos muy diferentes. Esta es la primera vez que podemos pensar en una crisis que es verdaderamente mundial, que provocó que todo el mundo, países ricos, pobres y todo lo que hay en medio, se tuvieran que detener, que la gente se tuviera que guardar en sus casas y es también una crisis donde podemos decir que simultáneamente le pegó tanto a la oferta como a la demanda. Es decir, es una crisis que le pegó a las cadenas de valor. Algo que ciertamente había beneficiado a la economía mundial es esta globalización, donde al producir cosas, los países pasaron de vender productos terminados a exportar, digamos, partes de algo que va a ser en algún momento un producto terminado, pero que al estar produciendo solamente esta parte se puede producir con enorme eficiencia y con grandes ventajas de costo. Y esto llevó a un proceso muy importante de crecimiento económico e integración internacional que en este momento pues, nos está cobrando la factura porque en el momento que se empezaron a detener algunas partes de estas largas cadenas de valor, por ejemplo en China, pues eso paró toda la producción, por ejemplo, de automóviles, afectando a muchos países, entre ellos México, pero simultáneamente también estamos viendo una interrupción en la demanda que proviene de
una gran parte de la población, entre la que me incluyo, que de repente pues dejó de viajar, dejó de salir, dejó de comprar más allá de lo esencial, dejó de ir a restaurantes, dejó de ir al teatro, etcétera, etcétera, lo cual tiene un impacto evidentemente muy importante en la economía. Creo que hay preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿cuánto del impacto que va a generar esta pandemia es un impacto temporal y cuánto va a ser un impacto permanente? Tenemos que preguntarnos también cuántos de los efectos que estamos viendo eran temas que ya venían en proceso y que simplemente se aceleran con el surgimiento de la pandemia y cuáles son realmente fenómenos nuevos. Si siempre cuando he estado hablando mucho de este tema, me parece muy importante ponerlos en términos relativos. Eh, eh, doy muchas pláticas por lo que me dedico a hacer. Y siempre en las pláticas se ha hablado de la importancia que tuvo la crisis de 2008, o sea, la que se generó entre 2008 y 2010. Y es importante ponerla esa en términos relativos a la mayor crisis previa que había habido en la economía mundial, que era la crisis de 1929. Es decir, desde 1929 no había habido una crisis de la severidad que tuvo esta que fue de 2008-2010. Esto es un tema muy importante porque, en cierta forma, nos está tomando esta pandemia 10 años después, cuando todavía no acabamos de resolver del todo los impactos que tuvo esta crisis de 2008-2010. Ahora, pongámoslo en comparación con lo que estamos viendo ahora. La crisis previa de 2008-2010 se generó la pérdida de 8.8 millones de empleos en Estados Unidos. En esta llevamos 14 millones de empleos perdidos en 3 meses. Pasamos de que hubiera 6.2 millones de desempleados en febrero a 20.5 millones en mayo. Algo importante a recordar es que en febrero la economía de Estados Unidos llegó a su tasa de desempleo más baja desde 1969. Era una tasa de 3.8% que subió a 14.4% en abril y después descendió ligeramente a 13.3% en mayo. Para que tengamos nuevamente referencia en el punto más alto de desempleo entre 2008 y 2010 fue de 10.6%. En la crisis de 1929 se llegó en 1930 a un desempleo del 25%. Es importante recordar que todas estas cifras, porque hemos oído de cifras mucho más altas que esto, pero aquí lo que le estoy hablando es de las cifras oficiales de desempleo, que de lo que hablan básicamente es de la población de gente que está económicamente activa, que está activamente buscando trabajo y que no lo está encontrando. Algo interesante es analizar que en este caso, en la pérdida de empleos, fueron muchos más las mujeres que han perdido empleo que los hombres, y esto tiene que ver porque entre los sectores más afectados están hospitalidad y educación, donde trabajan, de hecho, muchas mujeres. Y regresando a esa gran recesión, que aquí se le llama la crisis de 2008-2010, es importante considerar que después que acabó esta crisis en 2010, de 2010 a 2019, tuvimos de hecho, aún incluso este año, tuvimos el proceso de expansión económica más largo en la historia de Estados Unidos. O sea, desde 1856 no había habido un periodo ininterrumpido de expansión económica que duró más de 10 años. Y al haber sido tan largo, algo que es interesante es que no fue un incremento en el crecimiento de la economía tan acelerado como vimos en otras recuperaciones, pero aún así, si tomamos este periodo desde junio de 2009 hasta febrero de este año, la economía de Estados Unidos creció en 25%. Es importante recordar, o sea, por un momento recordar en dónde estábamos antes de que surgiera la pandemia. Si ustedes recuerdan, y eso parece que fue hace otra vida, ¿no? Hace no mucho tiempo estábamos hablando de Brexit, estábamos hablando del surgimiento de populismos, de los temas de desigualdad. Y probablemente si analizamos lo que ha pasado después de 2010, nos daremos cuenta de que lo que hizo diferente esta crisis de 2008-2010 a la crisis de 1929 es que hubo un avance en la ciencia económica que permitió entender que la forma de paliar una crisis de esa magnitud
era básicamente inyectándole dinero a las economías. Algo que mató a las economías en los años 30 fue la enorme deflación que se generó por la pérdida de valor de la economía. Y aquí, en esta última, los bancos centrales del mundo se dieron cuenta de que lo más importante era generar altos niveles de liquidez para compensar por esa baja en los valores que se estaba dando en las economías desarrolladas. Pero algo que es importante que consideremos es que este tipo de medida es, digamos, el equivalente a un paciente cáncer al que se le da una quimioterapia. Es decir, nadie se hace una quimioterapia de motu propio, por hobby. O sea, se hace un procedimiento tan agresivo porque el cáncer es peor. Aquí es un poco lo mismo. Toda esta inyección de liquidez que se generó en los bancos centrales no es ideal y genera muchas secuelas, pero es peor lo que hubiera pasado si no se hubiera dado. Sin embargo, algo que tenemos que considerar es cuál fue el efecto de esta enorme inyección de liquidez que se dio en la última década. Para que le pongamos algo de montos, si vemos el balance de la Reserva Federal en 2007, es decir, lo que había de base monetaria, había más o menos 870,000 millones de dólares. Para el punto más alto, digamos, de la década pasada, esa base monetaria se ha multiplicado por 6, llegó a 4,8 millones de dólares. Les voy adelantando, digamos, en qué estamos hoy. Se espera que para el segundo semestre de este año podríamos llegar a 7 millones de dólares. Es decir, o sea, la medida más importante que se está tomando es esta inyección de liquidez y esta tiene un impacto. O sea, si nosotros vemos a la tasa de interés como el precio del dinero y lo que estamos viendo es que se está inyectando una enorme cantidad de dinero a las economías, pues el precio del dinero baja, es decir, las tasas de interés bajaron hasta llegar a cero en los mercados desarrollados, como lo hemos visto, e incluso a niveles negativos, como llegamos a verlo en varias economías, en varias emisiones que hicieron de deuda. El impacto de esta baja en las tasas de interés es que hace que sea mucho más atractivo comprar activos reales. Es decir, si vemos cómo se comportaron en la última década los precios de las acciones, los precios de las obras de arte, de los bienes inmobiliarios, tuvieron la gran ventaja de esa baja en las tasas de interés que beneficia eh, eh, a este tipo de bienes por todas partes. Por un lado, pues se puede obtener, por ejemplo, una hipoteca muy barata para comprar una casa. Por otro lado, si alguien va a ahorrar, por ejemplo, pues ahorrar en un bono que paga cero no es muy atractivo, entonces mejor se mete a la bolsa y sube los precios de la bolsa, se descuentan flujos futuros de ingresos a tasas mucho más bajas, lo cual permite evaluaciones más altas, que hablando de la gente del IPADE, pues me entienden bien. Entonces, algo que tenemos que considerar en todo este proceso es que al haber bajado tanto las tasas de interés, se generaron también altos niveles de endeudamiento. Si podemos ver la crisis de 2008-2010 como una crisis del sector financiero, en cierta medida, lo que vimos fue una recuperación de las capitalizaciones de los sistemas financieros de los países desarrollados, pero lo que vimos simultáneamente fue un alto nivel de endeudamiento del mundo corporativo. Y así es como nos toma hoy esto, o sea, con altos niveles de deuda emitidos por las empresas, pero también a nivel nacional, por ejemplo, países como China. China incrementó su endeudamiento en la década pasada en más de 100% del PIB. Imagínense ustedes, por ejemplo, que México tomara, o sea, que el gobierno de México emitiera deuda por el equivalente a 1 millón de millones de dólares. Pues evidentemente sería posible generar altos niveles de inversión y de gasto público, pero después hay que lidiar con un nivel de deuda tan alto. El acervo total de deuda en China en este momento, si consideramos todos los diferentes tipos de deuda debe andar por ahí de 2,6 veces el PIB, lo cual es altísimo y es un tema con el que ellos tendrán que lidiar. Pero bueno, el otro tema que proviene de este proceso es si vemos la década entre 2010 y 2020, fue una de las más rentables para la bolsa. Si vemos el desempeño del índice Standard Poor's 500, ¿no? Que reúne a las 500 empresas más capitalizadas en el mercado accionario, este aumentó en la década, o sea, del 1 de enero, digamos, de 2010 al 31 de diciembre de 2019 el índice ganó 256%. Es decir, que si ustedes hubieran invertido $10,000 en 2010, hubieran tenido 36,000 para finales de 2019. Ciertamente estamos pagando políticamente por este proceso que se dio de elevación, digamos, de los precios o de los valores de los activos reales.
porque en todo este proceso de la década pasada se acabó beneficiando a quienes tienen capital y se afectó a los rentistas. Es decir, se vio un viejito que estaba ahí comprando sus bonos para pues, tratar de vivir de eso, pues con tasas cercanas a cero estaba muy complicado que lograran tener un buen retiro, digamos, simplemente como rentistas, y quienes sí tuvieron el capital para invertir en este tipo de activos, se beneficiaron tremendamente y esto ciertamente ha sido uno de los factores que ha contribuido más a la desigualdad que hoy políticamente tanto nos están recordando. Si lo vemos a nivel de Estados Unidos, el 50% más rico de la población tiene acciones en su patrimonio, el 50% más pobre no las tiene. Si a esta situación de desigualdad le sumamos el crecimiento en la deuda de los estudiantes, ¿no? Los student loans en Estados Unidos, y le sumamos la crisis de los opiáceos, pues ahí tienen ustedes el entorno perfecto para que se haya elegido a alguien del perfil de Donald Trump. Así es como nos agarró la pandemia. O sea, en ese punto estábamos, ¿no? Ciertamente una crisis de 2010 superada, una expansión de una década en la economía de Estados Unidos, pero ciertamente también muchos temas que todavía quedaban por resolverse, donde pues había tasas de interés inferiores a las tasas de inflación, donde había problemas de crecimiento en muchos países del mundo desarrollado y ciertamente la pandemia pues está acelerando algunos de los temas con los que ya estábamos lidiando antes de que surgiera. Les platico de algunos. O sea, primero, pues es muy claro que una crisis como esta genera problemas que se van contagiando a otros sectores. Vimos, por ejemplo, en la última década hemos visto a lo que se le denomina la amazonización del comercio. Es decir, eh, tengo dos hijas que están por ahí una de 22 y una de 25 años. Es impresionante la cantidad de cosas que compran en línea. O sea, ellas no entienden ir a una tienda como lo entendíamos nosotros a las edades de ellas. Esto ha cambiado fuertemente no solo los canales comerciales, sino la estructura de comercio en todos los niveles. ¿En qué estábamos ya para el año pasado, digamos, antes de la pandemia? Yo vivo en Nueva York, alrededor, digamos, de la calle 90, y con frecuencia cuando vengo del lado oeste de Manhattan, eh, cuento cuántos locales comerciales vacíos hay entre la calle 60 y la 90. El año pasado, por primera vez, los locales comerciales en este trecho eran más que en el punto más álgido de la crisis de 2008-2010, a pesar de una década de expansión económica. Es decir, esto responde a un tema secular de cambio en la forma de comprar. Pero más aún, aquellos de ustedes que vienen a Nueva York recordarán tres tiendas que llevaban, de hecho, alrededor de 100 años de existir y que las tres cerraron en el último año. Lord & Taylor, Henry Bendel y Barney's. O sea, este era un proceso que ya se estaba dando. Si a ese le suman ahora meses de cero actividad por tiendas cerradas y muchas quiebras de negocios o al menos cierres que son temporales y que se volverán permanentes, lo que estamos viendo es el enorme efecto que esto está teniendo en la caída de las rentas para los dueños de los locales comerciales. Se estima que en el mes de abril alrededor del 40% de quienes rentan departamentos en la ciudad de Nueva York no los pagaron. Muchas cadenas comerciales no pagaron, por ejemplo, Cheesecake Factory no pagó en ninguno de los locales donde tiene restaurantes. Así muchos como estos. ¿Por qué esto es relevante? Porque hay muchas ciudades que se han vuelto, y municipalidades, que se han vuelto muy dependientes de prediales que están dejando de cobrar. Y particularmente en el caso de ciudades que han perdido capacidad industrial, pues esa era una de las únicas fuentes relevantes de impuestos que tenían. Para que ustedes tengan una idea del impacto que esto puede tener en la recaudación fiscal, o sea, todos los niveles, ¿no? Prediales, pérdida de, digamos, el equivalente al IVA, de impuestos sobre nóminas, pues por el desempleo, etcétera. David Rosenberg, un analista que estaba en Merrill Lynch y que ahora está en una broker en Canadá, estima que los gobiernos locales y estatales van a perder ingreso fiscal en Estados Unidos por entre 600 mil millones de dólares y 1.8 millones de dólares. Esto, si fueran 1.8 millones de millones, esto es más o menos 9% del PIB. Algo importante a ver aquí
es que en el caso de Estados Unidos ha habido programas paliativos por parte del gobierno para ayudar a municipalidades y estados. Y aquí pueden irse imaginando que todo esto que estoy hablando que está ocurriendo en Estados Unidos no está ocurriendo en México y tenemos que empezar a pensar cuál es el resultado allá, donde no va a haber este tipo de ayudas y nos tenemos que preguntar cuál será el impacto. En el caso de ayudas federales, lo que se llama el CARES Act va a dar como 450,000 millones de dólares a los estados. El HEROES Act da más o menos 1 millón de millones de dólares más. Ahora, un tema muy importante aquí es ponernos a pensar cuál va a ser la posibilidad de que la federación siga dando estos niveles de ayuda a los otros niveles de gobierno. Si la pandemia, como dije al mero principio de la plática, en efecto va para largo. O sea, hay un punto en el cual empieza a ser complicado mantener este nivel de apoyo porque puede volverse fiscalmente complicado para el país. Eh, si vemos entonces qué es lo que se está empezando a esperar del impacto económico de esto en Estados Unidos. O sea, veamos expectativas, por ejemplo, de la Reserva Federal de Nueva York. La Reserva Federal de Nueva York está diciendo que el impacto para el segundo trimestre de este año para Estados Unidos será de una caída del PIB del 26%. Pequeño paréntesis acá. Recordemos nada más que en Estados Unidos, cómo se mide el PIB trimestral, es ese trimestre versus el trimestre anterior elevado a la cuarta potencia para anualizarlo. Es decir, que puede ser un poco alarmista, digamos, la cifra, pero entendamos que lo que ellos están diciendo es el segundo trimestre una caída de 26% y una caída adicional de 12,5% en el tercer trimestre. Esto empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pronósticos que hemos estado viendo tenían caídas quizá más pronunciadas para el segundo trimestre, pero empezando a esperar en una recuperación en el tercero. Y esto es algo que cada vez parece menos probable. Si vemos expectativas que dio la Reserva Federal la semana pasada, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, habló de que debemos esperar una caída de la economía de Estados Unidos de 6,5% este año y con una recuperación de 5% el año próximo. Aquí creo más en la caída que en la recuperación y no estoy siendo artificialmente, digamos, pesimista, sino a lo que me refiero es a que yo creo que en la recuperación se están incorporando este tipo de expectativas de aperturas más rápido de lo que probablemente vamos a ver sin vacuna. Es decir, lo que estamos empezando a ver en todo el mundo es como incluso países que hicieron bastante bien el tema de cierre y de rastreo de contagios, de uso de cubrebocas, etcétera, 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 en las reaperturas están teniendo problemas y ya hay varios estados en Estados Unidos que acaban de anunciar que van a regresar a la cuarentena obligada porque tuvieron un fuerte incremento en los casos de contagio. Entonces, creo que lo que es posible y lo que algunos empiezan a decir es que se hablaba mucho de qué forma iba a ser la recuperación en Estados Unidos y mucha gente decía que iba a ser en forma de V, ¿no? Una caída y una recuperación igual de vigorosa. Después se empezó a hablar de la posibilidad que fuera una U, no una caída, luego un estancamiento y luego la recuperación. Ahora, para hacerlo más complicado, están hablando que puede ser una especie como de raíz cuadrada. Es decir, una caída, algo de recuperación, pero luego una economía estancada posteriormente. Pero algo muy importante es que la Reserva Federal la semana pasada dijo que ellos esperan mantener tasas de interés cercanas a cero hasta finales del año 2022. Esperan que el desempleo en 2022 siga estando por arriba del 6,5%. Es decir, están empezando a decirnos que esto va para largo y lo están confirmando. Eh, Antes de entrar a México, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar específicamente de la bolsa, porque una de las cosas que más me preguntan es, si la perspectiva para la economía no es del todo halagüeña, ¿por qué la bolsa se recuperó tan rápido? Y aquí déjenme darles algunas reflexiones. Primero, cuando hablamos de los índices de la bolsa, hay que recordar que el enorme peso en los índices que tienen las acciones más capitalizadas. Si vemos el índice Standard Poor's 500, que incorpora 500 empresas, veamos que entre Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook son más de 20% del índice, solamente esas 5 acciones. Es decir, si esas 5 les va bien, jalan bastante al índice, lo cual no quiere decir que los otros 495 subieron. Y esto es una diferenciación importante. Segundo,
Algo que empieza a quedar claro es que este encierro está acelerando procesos de digitalización. Por ejemplo, adopción del uso de soluciones en la nube, adopción de una serie de herramientas para conexión remota, adopción de son un montón de cosas que se pronosticaba que podía tomar años que se fueran absorbiendo, de repente se están teniendo que absorber mucho más rápidamente y hay un cierto optimismo en que esto podría detonar mayor productividad más adelante. Tercero, como les decía, es posible que la Reserva Federal aumente su balance a 7 millones de dólares este año, lo cual implicaría que pues, esos cerca de 3 que van a haber generado desde que surgió la pandemia, 3 millones de dólares es un montón de dinero. Para que pongamos las cosas en perspectiva, el PIB de México debe andar por ahí en términos nominales como de 1.2, una cosa así. El PIB de Estados Unidos en términos nominales debe andar por ahí de 21. Entonces, 3 de golpe es un montón de dinero que tiene que irse a algún lado y difícilmente se va a mercados de bonos con tasas cercanas a cero. La siguiente punto a considerar. Ustedes, eh, eh, pues bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? La Reserva Federal va a mantener las tasas cercanas a cero hasta 2022 y sorprendentemente uno de los temas que más le está preocupando a la Reserva Federal es la falta de creación de inflación. Si vemos la inflación de abril fue negativa 0.4%, aún quitando energía y alimentos, ha estado a la baja los precios. Este es un tema importante, ¿por qué? Entre otras cosas porque hay un alto nivel de endeudamiento y como decían nuestros papás, ¿no? Cuando había mucha inflación en México, decían que eso permitía que cuando uno pagara la deuda acababa pagando pesos a tostón, ¿no? Bueno, pues la inflación ayuda a comerse parte del endeudamiento y algo que puede asustar es el hecho de que entramos en una situación como la que tuvo Japón en los 90, donde tuvo un alto nivel de deuda, pero con deflación, lo cual hizo cada vez más pesada esa deuda. Entonces, por lo mismo, vamos a ver inyecciones de liquidez continuas, tasas de interés muy bajas, y como decía hace rato, pues eso le ayuda a la bolsa. Hay un factor que, una vez más, a los del IPAD esto les puede resultar interesante. Mucha gente, bueno, muchas veces hemos hablado, cuando hablamos de la bolsa, de cómo es el dividend yield, es decir, cuál es el rendimiento que las empresas dan por dividendos. Y eso lo comparamos solamente con lo que paga un bono. Lo que está usando cada vez más es eso, lo que le dicen el shareholder yield, el yield de los accionistas, que incorpora el dividendo, pero más la recompra de acciones. Las cifras que se han gastado en recompra de acciones en los últimos años son colosales, mucho más grandes que en cualquier punto en la historia. Si combinamos esas dos, ese shareholder yield está arriba del 4%. Esto es, de hecho, es 4.6%. Esto es 390 centésimas de punto más, 390 centésimas de punto más de lo que paga un bono a 10 años. O sea, un bono a 10 años está pagando 0.7, esto paga 4.6, es decir, se ve más atractivo invertir en la bolsa. Y por último, un tema importante a considerar es que la brecha entre empresas ganadoras y perdedoras se va a abrir cada vez más, porque las empresas que tengan más acceso a crédito, las que tengan más capacidad de consolidar sus sectores, de ganar participación en los mercados, van a ganar proporcionalmente mucho más que las que están menos bien, digamos, y eso debe impactar también positivamente a los mercados. Y aquí nada más como un paréntesis, acabo de leer algo que me pareció interesante que nos estaba preparando para esta plática. Vi un estudio donde ven el comportamiento de 26,000 empresas listadas en bolsa desde 1926. De esas 26,000, solamente 2% le ganaron al mercado en desempeño. De esas 26,000, solamente 1,000 generaron riqueza. Y de esas 26,000, 90 de las 26,000 generaron la mitad de la riqueza de todas las 26,000. O sea, y piensen en cuáles podrían ser esos nombres, ¿no? La número uno desde 1926, Exxon, pero algo sorprendente, la número dos fue Apple, a pesar de ser una empresa relativamente nueva. Después Microsoft, General Electric e IBM son las 5 que más riqueza generan. Pero bueno, evidentemente lo que sí creo que viene es mucha más volatilidad. Con tanta liquidez, el mercado va a sobre reaccionar cada vez que salga una buena noticia de la vacuna, va a sobre reaccionar para arriba y cada vez que haya rebrotes de la pandemia va a sobre reaccionar para abajo y esto pues yo creo que va a estar a la orden del día. Entonces ahora sí México, ¿dónde queda México en este escenario? Aquí algo muy importante a considerar es cuál es la diferencia entre la reacción de países pobres y ricos. O sea, hay una parte
que lo diré con todas sus letras, ¿no? Que tiene que ver con la brutal ineptitud de este gobierno, pero una parte que tiene que ver también con los problemas que tienen o tenemos los países pobres. So, una pandemia sí es un horrible espejo en el cual vemos reflejadas todas las cosas que no nos gustan y pues eso podemos hacer también un paralelo a cómo nos vemos en el espejo después de estas semanas de enclaustramiento, donde hemos ganado algunos kilitos y tampoco nos gusta, pero es otro tema aparte, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, países como Perú, me invitaron a moderar un panel la semana pasada con los exsecretarios de Hacienda de México, Perú, Chile y Colombia. Y me fui de espaldas porque todos hemos oído de la buena reacción que tuvo el mercado, el gobierno peruano, ¿no? Estímulos fiscales, cerrando la economía rápidamente, etcétera. Me fui de espaldas cuando Alfredo Tornel, exsecretario de Hacienda, le pregunté que cuánto esperaba de crecimiento económico para este año. Y me dijo que espera una caída del 17% en la economía. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene es que 75% de la economía peruana es informal. Es muy difícil estimular dentro de la informalidad. El otro gran tema que tienen es que es tan pobre la población que en promedio un peruano pobre va al mercado 200 veces al año. Y va pues porque no tiene refrigerador y tiene que ir por perecederos, lo cual hace que los contagios han crecido muy rápidamente. Veamos otro caso en otra región, en la India. Hay una ciudad perdida, en un slum, como dirían en Dharavi, en Mumbai. En este viven 1 millón de personas con una densidad poblacional que es 30 veces la de la ciudad de Nueva York. Evidentemente ahí el tema de distanciamiento social es absolutamente imposible. Probablemente alguien que vive en este sitio, cuando va al metro, está teniendo más distanciamiento que cuando está en casa. Entonces, es muy difícil contener una pandemia en esas condiciones. Y el otro tema es en términos de recursos médicos y materiales. Si vemos a África, los 41 países africanos, entre los 41 tienen 2,000 respiradores. Para que tengan una idea de la proporción, en Estados Unidos hay 170,000 respiradores. Entonces, es complicado y esto me lleva a volverles a recordar, esto va para largo. ¿Por qué? Porque estamos empezando realmente a ver los contagios en los países en desarrollo y esos nos van a regresar también a los países desarrollados. Vamos a seguir viendo estos aperturas y cierres probablemente que se van a acentuar en el otoño y en el invierno y con su consecuente impacto económico. O sea, de los que me están escuchando aquí, no sé quién de ustedes se aventuran a ir en un avión, yo no lo voy a hacer. Y como yo, mucha otra gente, porque el riesgo parece mucho más alto que el beneficio, particularmente si sabemos que nos podemos estar comunicando por Zoom. Regresando entonces al manejo en México, ciertamente el manejo de la pandemia ha sido paupérrimo y el de la reapertura ha sido, en mi opinión, criminal. O sea, estamos reabriendo en un momento donde los contagios están en el pico. Nos agarra esto cuando ya se había desmantelado por razones absurdamente políticas del Seguro Popular, se le quitaron recursos al sistema de salud pública y no se hizo ningún estímulo fiscal. Para que ustedes tengan una idea, en el grupo del G20, del cual es parte México, las 20 economías más grandes del mundo, México ocupa el lugar 19 entre midiendo los estímulos fiscales. El estímulo fiscal en México equivale a 0,7% del PIB, solamente le ganamos a Sudáfrica y estamos abajo, por ejemplo, de la India y de Rusia. El más alto estímulo es el del Reino Unido con 17,7% del PIB. Estados Unidos ha sido como 10,5% del PIB. Y lo más increíble es que el gobierno de México cree que ese es un buen momento para austeridad, lo cual es verdaderamente kafkiano. México ya viene de un problema de bajo crecimiento y el problema fundamental es la falta de inversión. Se ha hablado mucho de una meta de crecimiento del 4% este gobierno. Para que creciéramos al 4% necesitaríamos una combinación de inversión privada y pública que excediera 25% del PIB. El año pasado anduvimos por ahí del 20,5%, de lo cual 18% fue inversión privada. La inversión pública fue la más baja relativa al PIB desde que se lleva la cuenta. Entonces, el señor López Obrador puede decir misa, pero sin inversión simplemente es imposible crecer. Pero más aún, hay un problema más de fondo, que es que si no estamos haciendo inversión en infraestructura real y no en mamarrachadas, no como Dos Bocas y el Tren Maya, ¿no? Y si no está habiendo inversión en maquinaria, equipo, tecnología, capacitación,
lo que acaba pasando es que nuestro crecimiento potencial sigue bajando. Y ese es un problema real. Hay quien estima que el crecimiento potencial de México ya anda por ahí de entre 1,5% y 2%. Estábamos acostumbrados más bien a tener un potencial de crecimiento, digamos, del 4 y tener lo que dicen un output gap, ¿no? Estar creciendo por abajo del potencial. El problema actual es que el potencial es bajo, por lo cual para elevarlo necesitamos de mucho mayor inversión simplemente para recuperar el potencial independientemente de que podamos aprovecharlo. Ciertamente el gobierno está matando la inversión privada. La cancelación del nuevo aeropuerto fue un verdadero absurdo. La cancelación de la planta de Constellation Brands también, el intento de cambio de contratos para los gasoductos, los cambios arbitrarios a energías renovables, que además van a encarecer fuertemente la oferta de energía, lo cual va a matar muchos proyectos de inversión. Y algo importante aquí es que esto nos podría meter en problemas con Estados Unidos, porque tenemos créditos de OPIC para proyectos de energía renovable que al no estar, ya no usarse para eso, pues nos los van a pedir de regreso. Y algo a preguntarnos y que empieza a ser un tema importante es si este tipo de cambio está violando condiciones del nuevo tratado comercial del TEMEC. Y ahora lo otro que ha estado pasando es un tema de extorsión fiscal. O sea, donde se están cobrando empresas adeudos que prescribieron, donde hay doble tributación y dada la amenaza penal a los contribuyentes, pues esto está generando un ambiente verdaderamente complicado en el cual la pregunta que yo me hago es, ¿y quién podría o quién querría invertir en esas condiciones? Ahora Ricardo Monreal habla de este tema de cambios a la COFESE. ¿Se imaginan ustedes una comisión de competencia en manos del gobierno, o sea, controlada por el gobierno? Pues se volvería simplemente otra arma para extorsión. Claramente, el gobierno, la recaudación va a caer fuertemente, se va a quedar, ya no tenía recursos para inversión pública, va a tener menos, y algo que probablemente es una buena noticia, porque si tuviera los recursos, los metería en proyectos absurdos como Dos Bocas y el Tren Maya, pero algo importante es que es posible que, es probable que México pierda el grado de inversión el año que entra. Si vemos los análisis que ha sacado Moody's con respecto a México, ellos lo que están diciendo son varias cosas preocupantes. Primero, sí van a una caída fuerte en la economía este año, pero algo preocupante es que creen que la economía se va a estancar en los próximos años. Ellos creen que el crecimiento promedio de 2021 a 2023 va a ser de 2%, es decir, podríamos ver una caída en forma de L, una caída este año fuerte y después un estancamiento. Para que tengan una idea de proporción, el crecimiento promedio entre 2010 y 2019 fue el 2,7%, es decir, a pesar de la caída de este año no le llegaríamos al promedio de la última década. Moody's había esperado un crecimiento del 3% como resultado de las reformas estructurales que, bueno, pues básicamente han quedado canceladas. Si vemos las razones para la baja en calificación que dio recientemente Moody's, aquí estoy leyendo literalmente lo que dijeron, entre las cosas que dijeron es que les preocupan los mensajes encontrados que afectan al clima de negocios. La cancelación del aeropuerto, la pérdida de inversión privada en electricidad, en proyectos de energía renovable y gas natural. A corto plazo ven una disrupción en canales de comercialización, caída en la demanda externa que afectará la exportación de manufacturas y un desplome del turismo. Ellos estaban esperando, el reporte al que estoy haciendo referencia es del 17 de abril, y aquí todavía estaban esperando una recuperación de la economía del segundo semestre, que se ve poco probable, entre otras cosas, porque tampoco quizá la veremos en el tercer trimestre en Estados Unidos, así que la caída para este año podría ser más alta de lo esperado. Si vemos el tema de la pérdida de grado de inversión, hay un estudio que sacó Bank of America donde comparan a México con Brasil, Sudáfrica, Turquía, Hungría, Rumanía, o sea, todos estos países perdieron el grado de inversión en los últimos años. Y ellos creen que hay varios factores que compartimos con esas pérdidas de grado de inversión. Un incremento de más de 5 puntos en la deuda, en la razón de deuda PIB en 3 años. El endeudamiento en México podría aumentar en 3 años 10 puntos del PIB en las condiciones actuales. El que rebasemos la frontera de 50% del PIB de deuda, lo vamos a rebasar. El que estemos en recesión, vamos a estar, y que tengamos un choque externo severo, estamos en medio de la madre de todos los choques externos. Algo preocupante también que nos dice Moody's es que esperan que entre 2020 y 2022 el rescate de Pemex va a costar 2 puntos del PIB. Si eso le agregamos las necesidades de capital para los proyectos que quieren hacer con Pemex, sería un tercer punto del PIB. Y algo importante es que tenemos que empezar a pensar de qué tamaño va a ser el boquete de Pemex este año.
dado que hoy la mezcla mexicana de petróleo está $14 por abajo de lo presupuestado, pero recordemos que llegó a estar $40 por abajo y que solo se hicieron coberturas para un tercio de la producción. Si Pemex tuvo pérdidas operativas el año pasado por $18,000 millones, pues ¿para cuántos serán las de este año? Y les decía que Moody's espera que se incremente la deuda en 10 puntos del PIB entre 2019 y 2022, que pase de 36 a 46% del PIB. Y para hablar de pronóstico de inversión, hago referencia al estudio más reciente que se sacó JP Morgan. Ellos esperan una caída de 10,5% este año de la economía de México, una recuperación de 5,5% para el año que entra. Nuevamente, creo más en la caída que la recuperación, una vez más, no por ser pesimista, sino porque creo que estamos sobreestimando la normalización de la economía. Yo creo que ese tendría que ser un proceso también más lento. Se estima que 12 millones de mexicanos perdieron su fuente de ingreso, 10 millones en la economía informal, 2 millones en la formal. Se estima que hay 10 millones o va a haber 10 millones de nuevos pobres como consecuencia de esta pandemia. Y rápidamente, para terminar, solamente querría tocar un poquito en lo político. Hay dos temas importantes. Uno, las elecciones del año que entra, en mi opinión, uno de los impactos positivos de esta tremenda crisis es que creo que hace mucho más probable que Morena pierda la mayoría en la Cámara, independientemente de lo que uno quiera políticamente o no. Creo que el tener al Ejecutivo y al Legislativo en manos del mismo partido en una condición como esta puede ser muy peligroso. Entonces creo que sería una buena noticia que haya ese contrapeso, particularmente para control presupuestal. Creo que algo que vamos a ver es un deterioro en Morena, en las condiciones del partido. Algo a lo que hago siempre referencias, el año pasado en una conversación que tuve con Ricardo Anaya, yo le preguntaba sobre el PAN, cómo veía la situación del PAN, y lo que me dijo es, mira, la situación de un partido político es inversamente proporcional al acceso al poder, pues como el PAN estaba un poco fuera de la jugada, pues todo el mundo se llevaba muy bien, pero me decía, pero imagínate cómo va a ser esto en Morena, cuando se va a ver claro que cualquier candidato que provenga de Morena tiene acceso a un puesto de elección popular, lo cual va a hacer que se van a sacar los ojos para ellos poner a sus candidatos en las listas. Y lo que desde entonces se veía claro es que conforme mucha de esta gente no llegara a las listas, iba simplemente a salirse del partido. Empezábamos a ver la primera salida de una senadora, pero yo creo que vamos a ver más. Esto va a ser un tema complicado y que va a ser también más difícil el manejo de la política para la dirigencia de Morena. Y creo que el otro tema muy relevante a tocar es qué implicaciones tiene todo esto con la relación con Estados Unidos. Creo que el gobierno está haciendo un enorme error al pensar que creen que Trump va a ganar, creen que al que hay que tenerle miedo es a Trump, por lo que hay que hacer lo que el señor Trump quiera, y por eso se ha hablado de la posibilidad de que se haga una reunión en persona o virtual el próximo mes, lo cual básicamente sería un acto de campaña invaluable para el señor Trump, porque pues le quita de encima todas estas acusaciones de racismo y demás que tanto le están costando al poder tener esta foto, digamos, con un presidente de México, simplemente llega a ponerle buena cara. El tema aquí es delicado porque en estricto sentido creo que para Biden, pensando que, o sea, yo apostaría, digamos, a que va a ganar y creo que aparte va a ganar por mucho, creo que la diferencia entre Trump y Biden es que a Trump verdaderamente le vale gorro México. O sea, mientras hagamos lo que él necesita que hagamos, como por ejemplo contener a los migrantes, le da igual que haga o deje de hacer este gobierno. Pero a una administración demócrata tendría un cambio importante. El cambio importante provendría de que, por ejemplo, las salvajadas que estamos haciendo en México con respecto al trato del medio ambiente verdaderamente pueden generar un enorme enojo en Estados Unidos. Podría ser un factor para sanciones comerciales porque está muy claramente asentado en el TEMEC, y hay un grupo ambientalista mucho más fuerte relacionado con el Partido Demócrata al que no le va a gustar nada lo que se ha hecho con Calakmul, con las refinerías, etcétera. Entonces, creo que si hicieran el gran error de ayudarle a Trump, digamos, en la campaña, creo que el costo político que podría tener para nosotros una relación con Estados Unidos sería muy grave. Ahí lo dejo, son 50 minutos y evidentemente estoy encantado de contestar sus preguntas. Muchas gracias, Jorge, por
por este análisis tan, pues, tan real, tan objetivo y tan crudo de todo lo que está pasando. Estoy captando algunas de las preguntas. Algo que surge es el tipo de cambio. ¿Qué opinas del tipo de cambio? ¿Cómo ves la perspectiva? Mira, yo creo que algo determinante para el tipo de cambio, solamente a corto plazo, pues es un volado, no puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que a mediano y largo plazo lo que no veo es por dónde va a venir la demanda por pesos. Es decir, típicamente la demanda por pesos se daría porque haya proyectos de inversión importantes, ¿no? Donde traes dólares a México y lo tienes que convertir pues, para contratar gente, contratar equipo, etcétera. Yo creo que esa parte va a estar muy golpeada por todo lo que dije, ¿no? Creo que algo que puede ayudar son las remesas, pero creo que lo que vimos en términos de remesas fue inusual. Es más, es posible que una parte del incremento de remesas que vimos pudiera provenir de mexicanos que están pensando regresar, entonces están mandando dinero que tienen acá. No veo un colapso tampoco en las remesas, pero los 37,000 millones que vimos el año pasado, creo que es difícil que eso crezca de forma sustancial. Entonces, yo pensaría que no veo una devaluación masiva, ¿no? Pero yo pensaría en un debilitamiento consistente del peso a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, visualizamos, como lo planteas, yo creo que una gran crisis para nuestro país, pero de enormes proporciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo ves tú esta parte? Vemos a un México como que se está hundiendo de una forma muy acelerada. La inanición del gobierno, pues obviamente la forma en que no se está actuando comparado con otros países y pues la falta de rumbo que se ve en lo económico. Obviamente, muchos empresarios están preocupados sobre el qué hacer para que México no se hunda, ¿no? Creo que lo primero a hacer es involucrarse en la política, volverse activistas, hacer cosas inteligentes, apoyar a organizaciones de la sociedad civil, apoyar a medios de información independientes. Cuando doy conferencias, digo, como saben, escribo en Reforma, algo que usualmente le pido a la gente es que levante la mano los que están suscritos. Y pues la levantan ahí bien poquita gente, en lo que les digo, oye, ¿quieres prensa independiente, pero quieres que te regalen el contenido? Pues más bien habría que suscribirse, ¿no? Y apoyar este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que hay que pensar es que esto no está perdido. O sea, yo espero que este acabe siendo un gobierno malo que acabe demostrando por qué este no era el camino y mostrando que una serie de soluciones fáciles no tienen sentido. Pero lo que empiezo a ver es que se está empezando a organizar la oposición, está empezando a ver cierta sensatez, está empezando a ver mucha más participación ciudadana para las elecciones del próximo año. O sea, yo creo que hay cosas positivas que están viniendo de todo esto. Y lo otro que siempre le digo a la gente cuando está demasiado de capa caída, es que piensen en las fortunas, grandes fortunas que se han hecho en las últimas décadas en México, usualmente se han hecho en periodos de crisis, no en periodos de abundancia. Y lo que hay que hacer pues, es aprovechar oportunidades, entender la situación y detectar dónde hay buenas posibilidades de inversión y lanzarse. O sea, yo creo que este no es un momento para darse por vencidos o para irse del país o para todas estas cosas que de repente se oyen. Yo creo que es un momento para involucrarse y para tener la certeza de que uno puede ser parte del cambio. Y aquí no estoy hablando, ¿no? De, de temas, digamos, violentos, ni mucho menos. O sea, yo creo que en México, afortunadamente, desde hace un par de décadas el acceso al poder sea por las urnas, pues hay que asegurarnos que siga siendo así, hay que defender la autonomía de INE, de Banco de México, órganos autónomos, como decía COFESE, IFT, CRE. O sea, esto hay que pelearse por eso, hay que incrementarles el costo de hacer arbitrariedades y yo creo que esto es posible. O sea, por mucho, para nada creo que sea un momento de darse por vencidos. ¿Alguna vez en una cápsula de Foro TV comentabas que la plataforma actual, con esa pobre visión estratégica que se están manejando muchas variables, nos podría llevar a un retraso de más de 20 años y que nuestro sistema demográfico igual y no aguantaba 6 años para experimentar
sea, sí lo sigues pensando, o sea, sí está muy dramático el tema. Yo creo que el tema demográfico es serio en un sentido. O sea, hablamos mucho del bono demográfico, ¿no? Donde pues, nos queda algo todavía algunos años, ¿no? Pero el problema que estamos teniendo es que si no educamos a la población, si no capacitamos, si no hacemos una serie de cosas que seguimos sin hacer, estaríamos condenándonos a ser un país de viejitos analfabetas, ¿no? O sea, hay casos muy claros, por ejemplo, de países que han hecho un buen trabajo en el proceso de preparar a la población con educación y con capacitación y que pues han tenido envejecimientos muy productivos, como es el caso de Corea. Entonces, yo creo que sí, que cada vez hay menos tiempo para hacer cambios, pero por el otro lado creo también que cada vez hay más herramientas para hacerlo. Algo que nos estamos empezando a dar cuenta no es el poder de la educación en forma remota, el poder de una serie de herramientas que antes no existían. Pues hay que tomarlas, y hay que adoptar tecnologías, y hay que, pues una vez que logremos quitarnos este gobierno en medio, ¿no? Hay que creer en la educación, creer en la inversión en ciencia y tecnología, creer en el emprendedurismo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y que todavía estaríamos en tiempo para hacer, aunque obviamente pues cada vez con condiciones más apretadas. Otra pregunta que nos plantean nuestros compañeros, ¿habría algún sector o varios sectores de la economía que puedan hacer contrapeso para evitar la caída de la economía? Digo, para evitar que sea tan drástica. Creo que una de las grandes oportunidades que tenemos es por el cambio en las cadenas de valor. O sea, lo que hemos visto es que China perdió el aura de proveedor confiable y se ha vuelto cada vez más claro que hay procesos de lo que le dirían near assuring, ¿no? O sea, de traer de regreso cerca geográficamente a Estados Unidos parte de las cadenas de abasto, o reshoring, es decir, traerla a Estados Unidos. A Estados Unidos le encantaría traerlas de regreso a México por las condiciones laborales, etcétera, por el TEMEC, por cercanía geográfica, por las ventajas logísticas de poder transportar en camión, tren, avión, barco, ¿no? O sea, hay grandes ventajas, pero este gobierno ciertamente no está dando las condiciones para hacerlo, pero la oportunidad está ahí. Entonces yo pensaría, ¿no?, que hay grandes oportunidades en ciertos tipos de manufactura, en ciertos tipos de producción especializada donde podríamos meternos, donde podríamos traer cadenas de valor que están saliendo de Asia, pero yo creo que es importante pues, convencer al gobierno de cuáles son las condiciones que se necesitan. Otra pregunta, bueno, tú que estás sobre todo allá, o sea, tradicionalmente siempre se ha pensado, ¿no?, que a Estados Unidos pues no le convendría una gran crisis económica en México, sobre todo pues, por el desplome de la migración. O sea, ¿cómo sería la migración? O sea, normalmente se piensa que Estados Unidos está muy al pendiente y cuando algo no anda bien hay un jalón de orejas o cosas de este tipo. Como tú lo comentaste, pues el gobierno actual pareciera que no le importa México y no le importa nada, pero pues sigue siendo un problema de seguridad nacional para Estados Unidos si México cae en una crisis extrema. ¿Crees que Estados Unidos juega algún papel en estas medidas que está haciendo México y que nos están conduciendo, bueno, lo que todos pensamos, que no van por buen camino? Yo creo que puede tener un papel una vez más, sí, como decías, este gobierno claramente no es algo que tengan en el radar. En alguna ocasión, perdón, me quedé sin batería. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. En una ocasión tuve la posibilidad de platicar con el secretario de Estado, con Pompeo, cuando acababa de renunciar Ursúa a la Secretaría de Hacienda. Y cuando me preguntó sobre eso, yo le empecé a platicar de lo que estaba pasando, digamos, en términos de ataque institucional, ¿no?, ataque a las instituciones en México y de amenaza contra la democracia. Y la expresión que él tenía en la cara cuando yo le estaba diciendo esto me dijo que verdaderamente eran cosas que le parecieron importantes porque no las tenían en el radar. O sea, yo creo que la enorme diferencia entre este gobierno y el que vendría con Biden sería que creo que se normalizaría la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, lo cual implicaría atraer a especialistas para el manejo de la relación con México y que haya mucho más conciencia del riesgo de mediano y largo plazo de que la situación de México se descompusiera. Es decir,
Yo creo que la posibilidad de que un gobierno de Biden exigiera mucho más en términos de condiciones para la inversión, en términos de respeto institucional, etcétera, yo creo que es una probabilidad muchísimo más alta que lo que hemos visto con un gobierno de Trump. Así que yo creo que sí va a empezar a tener un papel mucho más importante. ¿Qué opinas de esto que, bueno, de todo este proceso que vivimos, en donde tuvimos un modelo anterior, en donde de alguna otra forma se avanzó? Digo, hay que reconocer que se avanzó en muchas cosas, hubo varias reformas, pero bueno, que se caracterizó por una corrupción muy fuerte, ¿no? El modelo pasado, el gobierno pasado, ¿no? Mexicanos contra la corrupción la estimaba, bueno, perdón, el Banco Mundial estimaba la corrupción en México en cerca de 9 puntos del PIB, que son montos muy brutales. Y pasamos a un modelo populista, ¿no? Es una pregunta política, ¿no? ¿Cómo ves esa situación, esa transición, o sea, ese proceso, o sea, de una situación muy corrupta a una situación que pareciera que nos está inclinando hacia un populismo? Lo que pasa es que pasaste de una situación muy corrupta a una situación que es populista y corrupta. O sea, tenemos, digamos, el peor de los dos mundos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo que es verdaderamente criminal, ¿no? Es que algo como la reforma energética, que fue tan complicado echar adelante, la estés abortando, ¿no? En un momento en el que pues es de vital importancia y lo estábamos haciendo bien. Les doy una pequeña anécdota. Cuando algunas entidades en Suecia vieron el costo que tenía la producción de energía eólica en México, pensaron que era una vacilada y vinieron a checarlo. Y cuando vieron que era en serio, dijeron, oye, ustedes tienen enormes ventajas para energías renovables, o sea que pues, obviamente era algo que había que aprovechar. Estar matando eso en este momento es el absurdo más grande, porque no solamente en términos ambientales es brutal, sino vas a matar a la industria al incrementarle fuertemente los costos de la energía eléctrica. Entonces, o sea, es realmente ahí sí dar marcha atrás muy fuerte. La reforma educativa lo mismo, o sea, el maestro en Oaxaca, digamos, que se la jugó y que no fue con el líder al plantón en el Zócalo y que se quedó a dar clase porque creía que eso era lo que quería hacer, pues ¿a qué hora va a volver a enfrentarse al líder cuando ya el líder hoy otra vez está decidiendo sobre su vida? ¿Me explico? O sea, este tipo de temas, haber dado marcha atrás, hace mucho más difícil regresar a donde estabas. Entonces, esa parte sí es muy complicada, pero una vez más, es de los temas donde uno esperaría que si hay mucho más participación ciudadana, pues sería posible, ¿no?, que volvamos a una senda del pragmatismo. O sea, yo creo que no es ni siquiera ideología, es simplemente tener la claridad de qué es lo que necesitamos hacer para ir hacia adelante, ¿no? Y independientemente de qué ideología identifiquemos con esas políticas. ¿Cuáles puntos consideras que podrían ser todavía importantes que el gobierno pudiera en un momento dado redireccionar a México un poco hacia el desarrollo? ¿Qué puntos crees que se deban de virar? Digo, ya explicaste algunos, pero ¿cuáles crees que son los más importantes? Que deba virar la economía mexicana para ayudar un poco el tema. Que pareciera que no... Mira, durante mucho tiempo tenía esperanzas de que dieran marcha atrás en la decisión del aeropuerto, o sea, independientemente de lo que fuera, lo veía como un cambio que inversionistas y mercados hubieran interpretado con enorme optimismo, ¿no? Ya, evidentemente, eso ya no pasó. Pero yo creo que al final de todo de toda esta discusión, el tema más relevante es cómo haces para darle certeza a la inversión. Y eso lo tienes que hacer con Estado de Derecho, con reglas claras, con reguladores autónomos que se aseguren de que se están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, no es tan, en ese sentido no es tan difícil, nada más hay que tener la prioridad de pues, tener ese piso parejo, ¿no? Y esa claridad que genere confianza y que esa confianza genere inversión. Otra pregunta, Jorge. ¿Qué estrategias tú ves en lo político y en lo económico que está siguiendo el gobierno actual para ganar el 2021? ¿Crees que hay una estrategia? ¿O es mucho tema de ignorar mucho el tema económico? En lo político pues lo estamos viendo, ¿no? Cuando oyes al presidente hoy básicamente amenazar a los empresarios de que ni se les ocurre meterse en política, ¿no? Pues es una estrategia, ¿no? Yo creo que estamos viendo
la posibilidad de cierto gasto electorero, digamos, en los estados que podrían estar en contención, digamos, el año que entra. Lo vimos, por ejemplo, con el huachicol. O sea, los estados que les interrumpiste el abasto de gasolina, pues fue a Guanajuato, Jalisco, o sea, los estados donde no te importó castigarlos porque no tienen gobiernos de Morena, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver cada vez más. En lo económico, evidentemente, algo que les importa mucho es tener los recursos para mantener los programas clientelares, ¿no? Van a sacar dinero hasta debajo de las piedras para poderlo hacer durante el próximo año. Y yo creo que es bastante simple en ese sentido. O sea, piensan que el tema es pues, mantener esa presencia en los bolsillos de los votantes para que los premien con su voto, ¿no? Hay bueno, hay un tema relacionado con la pandemia. De alguna otra forma, los países que han fracasado enfrentándola, pues se han caracterizado por estados disfuncionales, sociedades polarizadas, liderazgo pobre. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué opinas? ¿Dónde estamos? ¿Crees que México sea de los que peor hayan manejado la pandemia a nivel mundial? No me cabe duda, o sea, y estadísticamente eso es comprobable, o sea, en términos, o sea, si ves lo que te dicen los especialistas en esto, ¿no? Hay dos temas que se vuelven cada vez menos controversia. Uno, la enorme importancia de aplicar pruebas en forma masiva, de tal forma que puedas detectar contagios rápido y hacer rastreo de contagios para tener focos controlados, digamos, y aislados, ¿no? Incluso temas como el uso del tapabocas. O sea, seguimos teniendo un presidente que sigue sin salir una foto con un tapabocas. Él y Trump, por algún motivo que algún psicólogo me debería explicar algún día, son los únicos que no se ponen un tapabocas, ¿no? Pero creo también que todos estos mensajes cruzados, ¿no? Que incluso ya la Organización Mundial de la Salud ha estado criticando, ¿no? Pues son verdaderamente criminales, porque la gente sale a la calle porque le están diciendo que ya es momento de hacerlo y se están exponiendo. Algo que le recomiendo a la gente que nos está viendo que vea, hubo una plática que dio Julio Frenk con Carlos Elizondo para la Fundación Jesús Silva Gerso. Fue la semana antepasada. Verdaderamente tú oyes a Julio Frenk hablar de esto y te quedas boquiabierto de la claridad que hay sobre lo que se debía de hacer. Lo que me parece todavía más surreal, ¿no? Es que Julio Frenk, que es una de las autoridades de salud pública más prestigiosas del mundo, ¿no? Decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, candidato a presidente de la Organización Mundial de la Salud, no lo escuchen, o sea, que no, este gobierno no lo llame. O sea, es como que Messi fuera mexicano y tú te niegas a llamarlo a la selección nacional. Es un poco absurdo, ¿no? ¿Qué opinas de la forma en que se viene administrando el gasto público en México y eso qué puede desatar? Yo creo que algo que hay que reconocerle, digamos, a López Obrador es que es en serio que cree en esa frugalidad, es decir, no está recurriendo a altos niveles de deuda ni cosas así. Hago un pequeño paréntesis nada más para decir algo. Es interesante cómo ellos están convencidos de que si no toman deuda nueva, el endeudamiento del país no crece, pero o sea, si medimos deuda como deuda total contra PIB y el PIB se contrae, pues el endeudamiento aumenta, aunque no tengas un peso nuevo que gastar, y eso es lo que ha estado pasando. Pero en esa frugalidad es cierta. En este momento es absolutamente contraproducente porque lo que necesitas en este momento es gasto. Ahora, si te pones a pensar en qué estaría haciendo este gobierno si tuviera los recursos para gastar, pues estaría haciendo Dos Bocas, Tren Maya, o sea, puras cosas que no sirven para nada. Entonces, en cierta forma, ¿no? Querrías que tengan la posibilidad de estímulo fiscal y por el otro lado te para los pelos de punta, imaginarte en qué lo usarían. Otra pregunta, Jorge. ¿Qué opinas respecto a lo que se viene manejando de una probable reforma para hacer retiros anticipados a las AFORES y todo lo que el tema de las AFORES se viene operando? Sería un absurdo total y un enorme error. Si en las condiciones actuales las AFORES apenas van a ser un elemento que va a permitir complementar, digamos, los esquemas de retiros de la gente, de retiro de la gente, ¿no? Hacer que se lo empiecen a comer hoy sería absurdo, pero todavía sería peor el que evidentemente el gobierno les robara ese dinero.
Esto, como ustedes saben, pasó en Argentina. El gobierno de Kirchner se robó las AFJPs, que es el equivalente a las AFORES, ¿no? Y algo que me preocupa es que creo que tienen la narrativa para hacerlo. Como ustedes saben, las AFORES no financiaron, pero compraron bonos emitidos por el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, ¿no? Lo cual era perfectamente razonable hacer. Pero López Obrador lo podría usar con una narrativa y decir, mira, estaban invirtiendo en esta porquería de aeropuerto que estaba hundiendo, pues ahora les voy a dar la oportunidad que inviertan en grandes proyectos como el Tren Maya y Dos Bocas, ¿no? Entonces, la narrativa está, ojalá no lo hagan, sería verdaderamente un robo, o sea, no hay otra forma de llamarle, y por lo mismo sería, es un botín jugoso, ¿no? Porque pues, hay mucho dinero ahí y ojalá no lo hagan. Otra pregunta, Jorge. Ya ves que ha habido ahí por ahí un movimiento de gobernadores que ha planteado el tema de revisar el pacto fiscal. ¿Tú lo ves pertinente? ¿Qué opinas al respecto? Me encanta la idea, porque yo creo que es un buen recordatorio, ¿no? Del desbalance que hay entre estados que aportan y estados que reciben, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, ha sido el caso de Nuevo León, ¿no? Donde el manejo incluso del tema de la pandemia ha sido mucho mejor que en el resto del país, o el caso de Jalisco también, ¿no? Donde es una vez más un buen recordatorio para el gobierno federal, donde pues si estás haciendo todas estas tonterías con el gasto público y aparte no me estás beneficiando en lo absoluto, pues igual lo que deberíamos hacer es simplemente redefinir esto y yo me rasco con mis propias uñas. Yo creo que algo que a largo plazo es deseable es que en México hay un fuerte cambio en lo fiscal que permita que municipios y estados sean mucho más, que recauden ellos. O sea, yo creo que estamos años luz de lograrlo. Uno de los temas importantes ahí es también que tienen poca capacidad técnica para hacerlo, ¿no? Pero aquí lo vemos en Estados Unidos. Aquí hay ciudades o pueblos, digamos, donde se recaudan, por ejemplo, prediales muy altos, ¿no? Pero pues el predial ves que va directito, ¿no? A pagar seguridad y alumbrado y escuelas públicas y una serie de cosas que permiten mucho más, como diría aquí, accountability, ¿no? O sea, tienes más forma de supervisar que si lo metes todo esto en una olla ahí federal y luego a ver qué te regresa y luego qué se usó, ¿no? Yo creo que a la larga esto sería algo deseable. Otra pregunta, Jorge. Un país como México, en donde de alguna otra forma sus leyes electorales hacen que parte del poder y la política pues, esté acaparada por los partidos políticos, ¿no? Entonces realmente los ciudadanos muchas veces estamos frenados para tratar de hacer un movimiento, un partido es imposible, o una persona independiente, pues hacer un esfuerzo pues, cuando no tiene presupuesto y compites contra cuates que tienen muchísimos recursos. ¿Cómo ves esa parte? Realmente estamos como en el peor de los mundos, ¿no? O sea, vemos la oposición, obviamente, pues, que quedó destruida, quedó totalmente debilitada, y pareciera que levantarla, pues, va a ser todo un reto, y levantar cadáveres, y luego unirlos, ¿no? O sea, unirlos, porque pareciera que si trabajan de manera separada, pues va a ser imposible, ¿no? Competirle, ¿no? Entonces, ¿qué opinas en esa parte, ¿no? Es una pregunta política. Algo que ojalá quienes nos están escuchando lo analicen. Es cierto lo que dice, o sea, en México para ser un partido político, o sea, el proceso para ser un partido político básicamente pasa por tu capacidad para acarrear, o sea, eso es básicamente lo que están midiendo estos procesos, es realmente absurdo. Ahora, habiendo dicho eso no lo vamos a cambiar ahorita. La implicación de eso es que estoy de acuerdo en la necesidad de liderazgos ciudadanos, pero es particularmente importante no descartar a liderazgos previos, es decir, en México, en Estados Unidos y en todo el mundo, algo que es lo más complicado para un político es tener presencia y reconocimiento nacional. Vi un video que salió el fin de semana pasado donde hablaban de que se uniera a la oposición, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero que decían que había que buscar simplemente liderazgos nuevos. Un liderazgo nuevo es el sueño de opio de López Obrador. Por cualquier liderazgo nuevo, pues de aquí a que se dio a conocer y que la gente supo quién es y se anima a votar por él, pues el de cuántos sexenios le tomó a él. ¿Me explico? Entonces hay que ser pragmáticos aquí también. O sea, yo creo que hay que usar la estructura de los partidos, hay que combinar entre liderazgos ciudadanos y líderes que ya están y que ya existen y ya son conocidos y unirse. Y yo creo que esa unión
no es fácil, pero tampoco es imposible. O sea, yo creo que, tengo mucho contacto por diferentes medios y por escribir y demás con líderes de partidos políticos, con gente de partidos políticos, y cada vez lo escucho más y lo escucho con mayor sensatez. Es decir, lo que antes era algo que no hubieran ni remotamente considerado, ahora de repente lo están empezando a pensar. Y en algunos casos, por ejemplo, aquí ya pecando un poco de indiscreto, ¿no? Pero uno de los grupos que decía que nunca, que ellos siempre iban solos, que no querían tener que ver con nadie más, era Movimiento Ciudadano. Ahorita que les dieron un lleguecito al faro, de repente dijeron, oye, pues mejor sí hay que aliar, no sé, porque esto está muy feo cuando uno está solito, ¿no? Entonces yo creo que eso va a pasar, y estoy, en ese sentido, diría que si hay algo optimista con lo que los dejo es, yo creo que el año que entra van a ser pedazos a Morena en las elecciones de 2021, van a perder mayoría en la Cámara de Diputados, y algunas de las elecciones de gubernaturas también las van a perder. O sea, algo que hay que recordar es que para este tipo de elecciones son contiendas locales, es decir, no necesitas líderes que tengan presencia nacional en 2021. 2024 sí lo vas a necesitar. Pero ahí lo que necesitas es liderazgos locales, y algo que se vuelve también muy importante es que los partidos compaginen lo municipal con lo legislativo federal, de tal forma que se consigan líderes que tengan arraigo en las comunidades, y yo creo que los partidos lo están entendiendo. ¿Alguna vez comentaste en alguna conferencia, bueno, en algún video, que AMLO veías como que era el que manejaba el Titanic y el iceberg era Pemex? No sé si lo recuerdas. ¿Cómo ves el tema de Pemex? Sí, esa frase se la robé a Sergio Negrete, un amigo que es profesor en Guadalajara. Lo veo tal cual, como el iceberg que puede hundir al Titanic, porque es de tal magnitud la bronca estructural que tiene Pemex, que pensar en que esa la puedes resolver nada más metiéndole dinero, pues es un barril sin fondo. O sea, sería el cuento de nunca acabar. O sea, ¿sería rescatable Pemex? Sí. Sería rescatable haciendo un cambio estructural fuerte, tratando de reducir fuertemente la planta laboral, haciendo acuerdos con respecto a los pagos de contingentes laborales, y lo sensato sería que Pemex se dedicara única y exclusivamente a producción y que dejara todo lo que es downstream y midstream, ¿no?, en manos de privados. Y eso sería una forma de concentrar recursos bien. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el tema del huachicol, el tema del huachicol se resuelve en 10 minutos. O sea, lo resuelves, te exageré, pero lo resuelves con redundancia. O sea, lo que te pasa es que pues, te perforan un ducto, pues te das un balazo porque no tienes otra forma de que esa gasolina llegue de un punto al otro. O sea, aquí lo que necesitarías es tener varios ductos, tener otras opciones, tener mucho más capacidad de almacenamiento, de tal forma que te perforan un ducto, pues lo paras y pues un mes estás usando lo que tienes ahí almacenado o usas otro ducto. O sea, eso Pemex no lo puede hacer porque no tiene los recursos, el privado lo podría hacer. Entonces, yo creo que no es imposible resolverlo. Lo que no puedes hacer es no resolver nada estructural, dejarlo como está y simplemente meterle más dinero. Una analogía que yo hacía es como si tú tienes una casa que está toda agujereada, la tubería por todas partes, y decides que la forma en que te salga mejor la llave en el lavabo, ¿no?, es que pues le vas a meter más presión al agua. Sí, nada más que se te va a ir por todas las paredes, lo que te va cargando la llave es lo mismo. Otra pregunta que surge del grupo. ¿Qué pasaría o qué probabilidad hay que realmente México pierda el grado de inversión? ¿Cómo ves esa parte de que sigamos perdiendo? Yo lo apostaría. O sea, y no solo yo, o sea, en Wall Street, si ves, ha habido sondeos, ¿no?, donde la pregunta no es si México lo va a perder, pero más bien cuándo lo va a perder, y el consenso es que se pierde el año que entra. Qué difícil. Una última pregunta, Jorge. Aquí nos preguntan, bueno, ¿qué pueden hacer las pymes que viven al día a día, no? Eso es algo bien complicado y yo creo que esa es la parte donde duele más que no se esté haciendo nada de estímulo fiscal. Lo que yo siempre decía al principio de esto es que el objetivo del estímulo fiscal es que las pymes que tenían problemas de liquidez no llegaran a tener problemas de solvencia y que algunos pequeños negocios, digamos, que también de repente iban a enfrentar una pérdida total de ingresos, que no tuvieran que cerrar en forma permanente.
ante esta falta de apoyo, pues se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que las únicas alternativas pues son búsqueda de capital, ¿no? En caso de negocios que sean viables y rentables, siempre habrá forma de encontrar inversionistas nuevos, pero claro que es un proceso cuesta arriba y es doloroso, porque yo creo que el impacto que esto va a tener en pérdida de inversión y particularmente en pérdida de empleos va a ser un problema serio. Y un último punto, ¿cómo ves tú que estás allá en Estados Unidos el tema de la comunidad mexicana? Allá, ¿cómo le va a ir allá con la pandemia? Va a haber muchas personas que se regresen, van a ir más gente que se van a ir para allá. ¿Cómo ves esa situación? Lo veo muy golpeado, o sea, evidentemente, dado la enorme cantidad de gente que trabaja en temas de hospitalidad, etcétera, acá la caída de ingresos ha sido muy fuerte. Si bien hay todo este tipo de programas estatales, federales, etcétera, pues aquellos son indocumentados, no aplican, no pueden solicitarlos. Hay un tema también migratorio porque las posibilidades de regularización migratoria se castiga en este momento a quien hace uso de fondos federales o de food stamps o cualquiera de estos programas. Eso limita tu acceso a esa regularización, lo cual pone a estas familias en una condición mucho más precaria. Y lo único positivo de todo esto está siendo en los trabajadores que se dedican al sector agrícola. Ahí sí está habiendo una enorme demanda por mano de obra, mucho está siendo hecha por mexicanos, centroamericanos, etcétera. Y algo que empezamos a ver mucho en ciudades como Nueva York es a todo el tema que tiene que ver con entregas a domicilio. Empiezas a ver a muchos más paisanos ocupándose, ¿no? Pero yo creo que va a ser complicado. O sea, yo creo que dado los altos niveles de desempleo, etcétera, va a ser un entorno un poco menos propicio para que puedan estar trabajando acá. Entonces, pues yo creo que por eso creo que tenemos que estar activos ayudando a la comunidad acá. Hay una pregunta que nos preguntan algunos compañeros del sector asegurador. ¿Qué opinas del sector de las aseguradoras? Pues hay un chorro de temas muy interesantes que tienen que ver con seguros, ¿no? Uno de ellos es todos los temas de demandas que hay por la pandemia, si eso estaba cubierto por todas estas causas de la naturaleza, etcétera, o no. O sea, si ese es el caso, el golpe, digamos, a las aseguradoras va a ser relevante, ¿no? Yo creo que en muchos sentidos este tipo de crisis de esta magnitud e inesperada, ¿no? Pues va a provocar que se redefina el tipo de seguro y se recupere, digamos, la importancia del seguro como tal. Algo que probablemente estoy pecando indiscreto al platicarlo, ¿no? Pero me platicaba un asegurador en México que una entidad de este gobierno estaba en un pleito con una aseguradora porque se aseguraron contra un siniestro, pero como un evento y como el evento no ocurrió, querían que le regresaran la prima, ¿no? Entonces, te parece que hay partes del gobierno que no entienden muy bien de qué se trata esto de los seguros. Pero bueno, yo creo que va a ser una de las áreas donde esto va a provocar una gran redefinición. Oye, Jorge, pues ahora sí que de manera muy especial, pues te agradecemos realmente. Escuchamos cosas muy, muy interesantes y creo que nos diste un panorama de Estados Unidos y de México muy claro y muy objetivo. Te felicito, siempre he considerado que eres una persona muy inteligente, muy objetiva y con un muy buen análisis. Yo soy de tus lectores de tu columna, no me la pierdo nunca y siempre la promuevo en mis grupos cuando la mando, porque realmente para nosotros ha sido un honor que con este grupo de empresarios hayas tenido esta plática. Digo, sabemos que ahorita no quieres viajar, pero cuando andes por acá nos gustaría un día invitarte Encantadísimo. A platicar. Tienen ahí mi cuenta de Twitter, no es Jorge Suárez de Chica, ¿no? Pero si necesitan cualquier cosa pueden contactarme por ahí. En mi correo también se los doy, es jorgesuarezvelez@gmail.com. Lo que necesiten, con todo gusto. Un placer haber estado con ustedes. Un placer, Jorge, y nuevamente muchísimas gracias a todos, a nombre de todos nuestros compañeros empresarios. Gracias. Encantado. Jorge. Eres muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.